Estoy grabando la clase. Bien, en la clase anterior habíamos visto algo de las leyes de Newton y nosotros decíamos que la ley de Newton, la más utilizada, era la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, recordando un poco, dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, aquí nosotros decíamos que la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, se va a medir en la masa, se va a medir en, de acuerdo a lo que acabamos de señalar, en kilogramos, y eso está multiplicado por la aceleración, que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. La unión de kilogramos multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado se llama Newton. Y esta unidad nos va a acompañar mucho durante el transcurso de esta asignatura. ¿Ya? Otro tema importante es, a ver, lo que hay que tener muy claro es que la fuerza, de acuerdo a lo que acabamos de demostrar ahí, la fuerza se mide en Newton, ¿ya? En Newton. Y el Newton lo vamos a abreviar como una N. Ese es el Newton. Muchas veces la fuerza se mide en kilogramos. Pero cuando la fuerza se mida en kilogramos, aquí está haciendo referencia a que ese kilogramo es un kilogramo fuerza. Es un kilogramo fuerza. Porque nosotros dijimos que la masa se medía en kilogramos, ¿ya? Pero este kilogramo que está aquí es kilogramo masa. Entonces podría haber una confusión aquí, que cuando nosotros veamos la expresión kilogramos, nos confundamos y pensemos o quedemos en la duda si estamos hablando de kilogramos masa o kilogramos fuerza. Nosotros tenemos que pensar que si la fuerza, por ejemplo, está dada en kilogramos, la vamos a trabajar en kilogramos nomás. No vamos a empezar a tratar de averiguar si es un kilogramo masa o un kilogramo fuerza. Si la fuerza está en kilogramos, entonces vamos a suponer que ese kilogramo es un kilogramo fuerza. Creo que como se quedó o no sé cómo otro caballero. Manuel Ábalos
Si estás tratando de decirme algo, no te escucho nada, se escucha muy mal. Bien. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que el concepto de fuerza de kilogramo, masa y kilogramo fuerza, lo que acabamos de ver aquí en esta parte. Esto. Cuando bueno, se lo tengo aquí abajo. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren controlar su peso, porque así pensamos nosotros, vamos a controlar nuestro peso, y nos vamos a una balanza por allí, no sé, en alguna parte, una farmacia, donde hay esos equipos para controlar el peso. Lo que nosotros estamos midiendo allí en ese equipo es nuestra masa, no es nuestro peso. ¿Ya? Existe esa gran confusión cuando uno dice me voy a pesar. En realidad uno debería decir me voy a amasar o amasear, no sé cómo se expresaría eso, pero lo que nosotros en realidad medimos es nuestra masa y no nuestro peso. Pero está metido en el ADN de todo el mundo, que lo que estamos controlando es el peso. Y no es así. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, delante veíamos acá tenía yo un cuerpo ¿no es cierto? Que está siendo tirado con una fuerza de 1 newton. Ahí está la fuerza de 1 newton. El cuerpo tiene 1 kilogramo de masa. Entonces, si tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, y yo aplico newton, o sea, aplico la fuerza es igual fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la masa vale 1 kilogramo, eso está multiplicado por la aceleración que vale 1 metro. Estamos suponiendo que este cuerpo se mueve con esa aceleración y que tiene una masa también. Entonces la fuerza al calcularla va a ser igual a 1 por 1 es 1, 1 kilogramo metro partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la fuerza es de 1 newton. ¿Ya? Ya dijimos que cuando yo tengo la unidad, tengo junto el kilogramo con el metro y el segundo al cuadrado, eso es 1 newton. Por eso. ¿Ok? Pero eso es un movimiento, digamos, cuando un cuerpo se desplaza en la horizontal. En la vertical, cuando tenemos, por ejemplo, un cuerpo que se está desplazando hacia abajo y también tiene una masa de 1 kilo, nosotros, al calcular el peso de este cuerpo que está bajando, tenemos que la masa es de 1 kilogramo, de acuerdo al dato que nos da el ejercicio, y aquí entra un factor que es la gravedad. La aceleración en el plano horizontal, como lo veíamos acá arriba, es A. ¿Ya? Es A. Aquí arriba está la A. Esto. Esa es la aceleración en una superficie horizontal. O una superficie inclinada, pero digamos que está en contacto con el suelo. No está suspendido. Ese cuerpo no está suspendido, no está en el aire. En cambio aquí tenemos un cuerpo, en el segundo caso, que está suspendido, está en el aire, tiene una masa de 1 kilogramo, entonces el peso siempre está apuntando hacia abajo. ¿Y cómo se calcula el peso? El peso es igual, y aquí está indicado en esta fórmula, es el producto de la masa por la gravedad. En este caso nos dicen que el cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, entonces aquí reemplazamos 1 kilogramo,
y lo multiplicamos por la gravedad, que vale 9,81 metros por segundo cuadrado. Esto no deben olvidarlo nunca, 9,81 metros por segundo cuadrado. Si bien es cierto, esta gravedad ya dijimos que variaba dependiendo de la ubicación geográfica, lo vamos a tomar como constante y siempre vamos a pensar que la aceleración vale 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, si hago la multiplicación de la masa por la gravedad, me queda 9,81 newton. De nuevo, acá se cuenta el kilogramo, el metros y el segundo cuadrado, y eso me da newton. Entonces, en este caso, el peso es de 9,81 newton, y como se está desplazando hacia abajo, entonces por eso que la aceleración también está hacia abajo. Pero esta es G, no es A. ¿Ya? Profesor, Entonces, sí. Una consulta, disculpe, ¿está moviendo la pantalla usted o está mostrando algo? Es que a mí se me ve pegado en leyes de Newton y masa 1 kilogramo y no sale de ahí. No sé si está haciendo algo más o solo está explicando, porque no se ve como nada. Ahí, ¿se mueve la pantalla o no? No, no veo que se mueva. No sé si soy solo yo Y o... los demás compañeros, Carolina, ¿alguien ve si la pantalla se está moviendo o no? Profe, se escucha súper mal y la pantalla se escucha súper mal, ¿Cómo? le digo, y la pantalla no se mueve. La pantalla no se mueve. Claro, no, y tiene súper mala calidad. Denme un minuto, voy a reiniciar el equipo, por favor. Vamos a apuntar a dos cosas. ¿Cuál es la idea que ustedes entiendan bien en esta clase, que lo tengan dominado? Es la diferencia que hay entre kilogramo fuerza, kilogramo masa, y después más adelante vamos a ver unos gráficos, y eso también, la idea que ustedes sepan cómo se comporta un material u otro cuando es sometido a carga, que lo vamos a ver a continuación, más adelante. Entonces, que les quede claro a ustedes que cuando ustedes van a controlar, lo que llamamos peso no es tal. Lo que están controlando es su masa. Y la masa es la cantidad de materia que tiene cualquier cuerpo, no solamente un cuerpo humano, sino que cualquier cuerpo, sea sólido, líquido, lo que sea, todo cuerpo tiene una masa. Entonces, cuando nosotros lo colocamos en una balanza, estamos midiendo la masa. Distinto es el caso del dinamómetro. Por ejemplo, el dinamómetro, no sé si ustedes lo ubican, pero voy a tratar de hacer acá un dibujito, es una cosa así, ¿ya? Así lo voy a graficar yo, y aquí tiene un peso. Esa típica pesa que usan de repente en un mercado los ambulantes, que tienen, ¿no es cierto?, que tienen una cosita así como que aquí tiene una guía donde aparecen aquí al lado las marcas de los gramos, los kilos, y por acá en el centro se desplaza una agujita, porque acá arriba tiene como un gancho, ¿sí? Y acá abajo tiene otro gancho donde se cuelga lo que se va a controlar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí, por ejemplo, en este dinamómetro, porque aquí pone la mano o lo puede tener colgado en alguna parte, la persona que está vendiendo. Entonces yo aquí, en esta parte de abajo, le cuelgo, por ejemplo, una bolsa que tiene un producto que yo le compré a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este sistema va a arrastrar un resorte que hay dentro. Pero aquí, ¿qué es lo que ha pasado?
aquí nosotros estamos controlando un peso. Esto es peso. ¿Por qué? Porque aquí está actuando la gravedad. Porque esa carga la tenemos nosotros suspendida. Entonces, nosotros sabemos que la gravedad es la atracción de todos los cuerpos al centro de la Tierra. Como esto está suspendido, entonces este peso es atraído por la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, aquí, si bien esta malla tiene una cierta masa, pero como está actuando también la gravedad, está actuando la masa y la gravedad, y por lo tanto lo que aquí nosotros vamos a controlar va a ser un peso. Esto es distinto a lo que ocurre con nosotros. Si nosotros hipotéticamente pudiéramos colgarnos a esa balanza, si nos pusieran ese gancho, no sé, en la camisa, en el cuello, y nos levantaran y quedáramos nosotros colgados, entonces allí podríamos estar midiendo nosotros nuestro peso, porque allí sí que está actuando la gravedad. En cambio, en las otras balanzas, cuando nos subimos para controlar, lo que estamos en el fondo evaluando es la masa. Y eso también tiene su razón de ser, porque nosotros veíamos que la Tierra, ¿no es cierto?, es achatada en los polos, ya, eso lo habíamos conversado, y por lo tanto la gravedad es distinta en todos los puntos de la Tierra. Un cuerpo que está en esta posición, en el 1, con respecto al punto 2, por ejemplo, que está acá, van a tener distinta atracción de gravedad hacia el centro de la Tierra, porque este punto 1 está más cerca del centro. Por lo tanto, el punto 1 es atraído con mayor gravedad hacia el centro de la Tierra. La gravedad, si bien nosotros la vamos a tomar como que vale 9,8, ya les dije que la gravedad varía con respecto a la ubicación en que nos encontremos en la Tierra. Pero para efectos de nuestros cálculos lo vamos a tomar como 9,8. Entonces, si la gravedad es distinta en el caso aquí del 1 y 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo tengo una masa, porque la masa no varía, la masa vale lo mismo aquí y en cualquier parte del globo terráqueo, ¿ah? Incluso en la Luna o donde ustedes quieran, porque la masa es una cantidad de materia que no se transforma, ¿ya? Se mantiene constante, digámoslo de esa manera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos, y aquí en el punto 1, vamos a exagerar un poco, pero no importa. Y aquí, en el punto 2, la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad, entonces la masa, vamos a calcular el peso en 1 y vamos a calcular el peso en el punto 2. En el punto 1, la masa por la gravedad 1, que sería esta que está acá, esa, gravedad 1, y esta sería la gravedad 2. Entonces, la masa permanece constante, me va a quedar que sería 10 kilogramos multiplicado por la gravedad 1, que dijimos que era más grande que la normal, y vale 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí la masa 10 por la gravedad 10 me da 10 por 10, me da 100 newton. En el caso 2, va a ser la masa, el peso 2 va a ser la masa por la gravedad 2. Pero la masa, ya dijimos que era constante, vale 10 kilos, y la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resultado, 10 por 9,8, 98 newton. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que si nosotros trabajáramos con masa, si trabajáramos con peso, serían bastante distintas las realidades? Porque
Si yo tengo una masa acá y después voy a hacer un cálculo en otro lugar, qué sé yo, en el Ecuador o en el Polo, quiero calcular un peso allá y un peso acá, los pesos van a ser distintos, pero las masas son iguales en cualquier parte. Entonces, como la masa no varía, se toma como referencia la masa. Por eso que cuando ustedes van a controlar lo que llamamos malamente peso, el peso que ustedes tienen en el fondo no va a variar porque no está metida la gravedad. ¿Ya? Siempre están midiendo ustedes la masa. Bien. Nosotros hablamos ayer algo, o en la última clase, o en la clase anterior hablamos algo de mecánica, y yo le manifestaba que la mecánica no es la mecánica automotriz, sino que es una parte de la física. Nosotros cuando hablamos de mecánica de materiales vamos a hablar de una serie de características que tienen los materiales. Ustedes como futuros técnicos en construcción se van a encontrar con materiales, y de hecho más de alguno de ustedes ya ha trabajado con materiales, por ejemplo, como el hormigón, como es el acero, como es o el fierro o la madera. Y aquí es importante comenzar a utilizar bien el vocabulario técnico. Ustedes van camino a ser profesionales de la construcción, por lo tanto, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el uso y costumbre. Hablamos muchas veces de fierro en vez de hablar del acero. Por ejemplo, ¿quién no conoce las barras que se utilizan para darle mayor resistencia al hormigón? Cuando hacemos nosotros un hormigón armado, ¿qué es lo que le colocamos a los moldajes, o antes de hormigonar? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos todas unas mallas. ¿De qué material? Es todo acero. Uno generalmente dice fierro, ¿no? Pero que quede claro que el término estrictamente técnico es acero, ¿ya? Porque el fierro es otra cosa, o el hierro. Fierro o hierro es lo mismo. Entonces, todas esas varillas que ustedes utilizan para hacer los estribos, todo eso, en realidad, en estricto rigor, es acero. Pero hasta los vendedores en los negocios hablan de fierro. Necesita un fierro, o qué fierro, de cuánto necesita. Entonces, en cierto modo, entendemos que se trata de acero, pero muchas veces tal vez por el uso repetitivo de esa expresión fierro, tal vez desconozcamos que en estricto rigor ese fierro a que así estamos llamando es acero. Y en la mecánica de materiales vamos a conocer características que son muy importantes de los materiales. Vamos a conocer las características del hormigón, del acero y por supuesto de la madera. Vamos a ver cómo se comportan, porque cuando hablamos de la mecánica de los materiales, nosotros vamos a conocer los tipos de esfuerzos o fuerzas a las que están sometidas estos materiales, dependiendo de la forma en que estén construidos, que estén presentados. Entonces, de allí, dependiendo de ello, aparecen una serie de otras derivaciones de características de resistencia de los materiales. Por ejemplo, imagínense, veamos lo que significa tracción y compresión. La tracción y la compresión son esfuerzos que se aplican en cualquier material, no solamente en la madera, sino que en el acero, en el hormigón, en cualquier material, dependiendo de cómo esté trabajando un sistema. Puede que un material esté expuesto a tracción o compresión. Lo importante es saber
y lo importante es que ustedes diferencien esto, ¿ya? Cuando hablamos de tracción, una barra cualquiera, puede ser una barra de fierro, una de acero, una barra de madera, puede ser una pieza de madera, puede ser un dormicón armado. Entonces, cuando se aplican la fuerza como aquí está indicada, aquí, se fijan, hay una fuerza que está hacia la derecha y hay otra fuerza que está hacia la izquierda, las fuerzas están actuando en sentidos contrarios. Entonces ahí estamos tendiendo a que la barra se estire. Estamos tratando de estirar la barra. Ese es el esfuerzo de tracción. O sea, la tracción es se produce la tracción cuando en un mecanismo, en un material cualquiera, están actuando dos fuerzas o más, pero en sentido contrario. Lo importante de esto, y acá arriba lo hice, tal vez pasó desapercibido el término, pero aquí dice barra cargada y yo me quiero detener en esto que está acá. Axialmente, ¿ya? Axialmente. ¿Qué significa axialmente? Esta es una expresión muy importante, que como lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos la forma en que se ensayan algunos materiales, las cargas tienen que ser axiales. ¿Y qué significa que sea axial? Por ejemplo, si yo tengo acá una estructura cualquiera, no me voy a referir al material, puede ser cualquier material, ¿ya? Pero yo tengo acá una barra, puede ser, por ejemplo, coloquémosle una pieza de madera ya. Coloquémosle una pieza de madera, por ejemplo, que tiene ya un cierto espesor, ¿ya? Tiene un cierto espesor. Entonces, ¿qué significa que una barra esté cargada axialmente? Supongamos que en este punto, acá, ahí donde estoy marcando, que sea el centro de esa cara, el centro. Yo aplico la carga en ese punto, ¿ya? Ahí apliqué la carga, justo ahí, ¿ya? Y la otra carga, bueno, acá en realidad tendría que haber sido para haber explicado, bueno, no importa, no importa. Le voy a colocar la flecha en el otro sentido nomás, pero no importa. Por último, yo estoy aquí tratando de aclarar qué es una carga axial. La carga axial es aquella que actúa en el centro de la pieza y a lo largo de ella. Es decir, actúa justo en el centro y se proyecta a lo largo de ella, ¿ya? Eso. Axial significa en el eje, en el eje. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo una circunferencia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que una circunferencia tiene dos ejes, ¿ah? Una horizontal y una vertical, y en el centro los ejes se cortan. Aquí está el centro. Si yo aplico una fuerza ahí en el centro, estoy aplicando una fuerza axial. ¿Ya? Entonces, axial significa en el eje, pero en el eje del centro. ¿Y por qué es importante eso? Lo vamos a ver después. Porque una fuerza que actúa, por ejemplo, una fuerza que actúa, supongamos que yo tengo acá una columna de madera, una pieza de madera, no sé, pues colóquenle usted una escuadrilla de 2x4, qué sé yo. ¿Ya? Yo tengo dos piezas de 2x4, dos piezas de 2x4, y le voy a aplicar una carga, ¿ya? Son dos piezas, en cuanto a escuadrilla,
similares, 2 por 4. La diferencia está en que a la primera yo le voy a aplicar una fuerza ahí, más o menos al centro, y la otra le aplico una fuerza exagerada un poquito allá. Fíjense que en estas dos situaciones las cosas son distintas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando la fuerza no es axial, como en este caso, acá la fuerza está actuando en forma axial. Aquí no está actuando en forma axial. Por lo tanto, aquí cuando yo aplico una carga corrida del centro, puedo producir un volcamiento. ¿Ya? Puedo producir que esta estructura caiga, se vuelque. Entonces, con la carga axial no pasa eso. Entonces, el concepto axial es que tiene que actuar en el eje. Entonces, la barra de tracción que estoy viendo acá abajo, que estamos viendo acá abajo, aquí en esta figura, está sometida a tracción, ya dijimos, porque está siendo tirada con una misma carga. Fíjense que las dos cargas valen P. Así que las dos cargas son iguales. ¿Ah? En una podrían colocarle cualquier valor a la P, pero lo importante es que la tracción se origina cuando estas fuerzas iguales actúan en sentidos diferentes. Recordemos que la punta flecha es la que da el sentido. ¿Ah? En un vector, la punta de la flecha del vector no indica el sentido. Ahora, si yo esta barra, traccionada esta barra, y yo hiciera un corte imaginario en alguna parte de la barra, ¿está? Por ejemplo, la cortara por ahí. Va a pasar lo siguiente, que en la zona de corte, o sea, si yo corto, ¿no es cierto? Apliqué un corte acá en el punto, en la zona, aquí está indicado. En la zona AA hago un corte y al cortar, ¿no es cierto? La parte que está hacia la izquierda me queda tal como está dibujada, no hay ningún cambio, que sería esto, que está acá. Pero en la parte AA me parece esto. Esta sería la zona AA donde originé el corte. Y si yo pudiera microscópicamente analizar qué es lo que pasa en la zona de corte, vería que hay un sinnúmero de fuerzas pequeñas que están actuando en la cara cortada. Producto de la fuerza P, que está actuando aquí al lado izquierdo, aparecen una serie de esfuerzos en la cara cortada, en la zona que se cortó. De tal manera que si yo pudiera de alguna forma sumar cada una de estas fuerzas, vería que la sumatoria de estas tres fuerzas es igual a la fuerza que está en el sentido contrario. Porque siempre los mecanismos tienen que estar en equilibrio. Entonces, si aquí hacia la izquierda yo tenía, por ejemplo, 60 newton, y aquí tengo que cada una de estas fuerzas vale 20, 20 y 20, igual tengo 60 hacia la derecha. ¿Qué es lo que estoy tratando de demostrar acá? Que cuando ustedes aplican esfuerzos, no solamente de tracción, sino que también de compresión, se producen esfuerzos o aparecen una especie de fuerzas internas, producto de las fuerzas externas. Bien, eso es tracción. Y el otro tipo de carga es el que ocurre puede ser la misma fuerza, que también actúan axialmente en el mismo eje, pero ahora cambiaron su sentido. Y las dos tratan de encontrarse, se están apuntando una a la otra. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué están haciendo estas fuerzas? Están aplicando compresión. La compresión, que es muy común cuando trabajamos con hormigones. Y ya lo vamos a ver, ¿ya?
Entonces, como yo les contaba, kilogramo masa y kilogramo fuerza, como para que ustedes lo tengan más como conocimiento, que el kilogramo fuerza es una unidad que se utilizó hasta hace algunos años eh, y que también se llamaba kilopondio. Entonces yo de repente decía, una fuerza de 5, yo podría colocarla así. Se usaba kilogramo fuerza, así se llamaba, así se escribía kilogramo fuerza, ¿se fijan? Para diferenciarlo del kilogramo masa, se le agregaba la F, ¿ya? O también se escribía así como 5 kilo P, kilopondio. Y cuando hablábamos de kilopondio se suponía que era un kilogramo fuerza, ¿ya? Pero esto es como para que ustedes lo sepan, nada más. Ahora cuando nos encontremos con un ejercicio, con una fuerza en kilos, es porque son kilos de fuerza. Y punto. ¿Vale? Ya. La tensión normal, que es el otro aspecto. Estamos viendo características de los materiales, mecánica, dentro de mecánica de materiales estamos analizando diversas situaciones a las cuales se ven expuestos los materiales. Y la tensión normal es aquella que se produce como resultado de la aplicación de una fuerza. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ya, yo tengo, nuevamente tengo, voy a colocar acá una barra, puede ser una columna de acero, puede ser una columna de hormigón, no importa el material. Lo importante es que yo aquí le estoy aplicando una fuerza, estoy aplicando una fuerza acá, ¿ya? Una fuerza F, y esta superficie, la parte de arriba, esta, tiene un área A. ¿Qué significa eso? Que la fuerza está actuando en un área A. Y allí, cuando se aplica una fuerza que actúa en un área determinada, aparece lo que se llama, y que está, ¿ya? Entonces esas tensiones normales, como veíamos anteriormente, pueden ser de tracción o pueden ser de compresión. Ya. Cuando ustedes, tal vez ya le ha tocado eso, de vivir la experiencia del mocheo de los hormigones. ¿Con qué objetos se muestran los hormigones? Bueno, cuando yo estoy haciendo una obra, estoy haciendo un pavimento, estoy haciendo un muro, estoy haciendo un pilar de hormigón, todo eso se calcula, ¿no es cierto?, en base a una serie de cálculos previos que han sido elaborados por un calculista. Y el calculista, que lo que hizo, diseñó, por ejemplo, un primer piso o un segundo piso, una casa, una vivienda que tiene 2 pisos, y él pensó en que los pilares que van a soportar el segundo piso tienen que tener una cierta resistencia, y por lo tanto él tuvo que calcular la escuadrilla de esos pilares, es decir,
de cuánto por cuánto van a ser fabricados, qué tipo de hormigón se va a utilizar y la cuantía de acero. Cuantía de acero, es decir, qué cantidad de acero le voy a colocar para reforzar ese pilar. Por lo tanto, si yo le coloco un hormigón de una calidad inferior a la que calculó el ingeniero, o si yo le pongo una cantidad de acero de un diámetro inferior al que estaba indicado en plano, es probable que ese pilar colapse por no haber seguido las especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el mandante? Pide que se muestren los hormigones y que el hormigón tiene que dar una cierta resistencia. Y para eso se utilizan los ensayos de hormigones y también los ensayos de acero. Entonces, esta especialidad está como bastante vinculada con la madera. Tenemos que abrirnos también a la posibilidad de el uso, la aplicación del acero y bueno, del hormigón también. Como que el hormigón es un material que está como más unido, está como que es más familiar para un constructor. En el caso de, vamos a ver cómo se ensaya el acero. Para yo poder conocer la resistencia de un acero, aunque eso ya está todo establecido, el acero, dependiendo de la calidad que tenga, va a tener una resistencia, o va a tener más resistencia, o va a tener menos resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia, por ejemplo, a la tracción, es decir, al estiramiento. Ustedes comprenderán, aunque cueste un poco imaginarse, que el acero, si ustedes lo traccionan, esta cosa se va a comportar como un elástico. Ustedes toman un elástico de ambos extremos y lo empiezan a tirar, ustedes se van a dar cuenta que se empieza a elongar el elástico, se empieza a estirar, pero llega un momento en que se corta. Con el acero pasa exactamente lo mismo. Uno podría pensar que el acero no se estira, pero sí tiene deformaciones. Deformaciones en cuanto al largo, porque un acero se puede estirar, pero también se puede contraer. Si hablamos nosotros de las pruebas que se hacen en laboratorio para el acero, tenemos que trabajar con probetas de acero. ¿Y cómo son esas probetas? Son todas unas probetas que están normalizadas, que tienen un cierto largo, que tienen un cierto diámetro, qué sé yo. Eso está todo regulado. Entonces, esta es una probeta, por ejemplo, rectangular, la parte de arriba, y la de abajo es una probeta cilíndrica. Cualquiera de las dos probetas se pueden ensayar. ¿Ya? La diferencia entre una y otra es simplemente la longitud que hay entre las dos zonas más anchas de los extremos, que generalmente donde se amarran o se agarran estas probetas en la máquina de ensayo, en las mordazas. Pero esa es la forma que tienen. ¿Y cómo lo hacemos? Acá, por ejemplo, aquí tengo una máquina, acá hay una máquina. Miren, la máquina. Esta máquina, ya, se toma la probeta y se amarra, se fija, porque la máquina tiene unas mordazas especiales. Entonces, en esta parte, ahí y acá, ahí queda cazada, amarrada, fijada la probeta, comienza a subir. Y esta parte queda fija. La parte de acá abajo queda fija. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la probeta? Se empieza a estirar. Y de esa manera nosotros medimos la resistencia. La probeta se empieza a estirar, y llega un momento en que se corta, y cuando se corta la probeta, como esto está todo conectado a computadores, con un software, y nosotros vamos a ver inmediatamente cuántos kilos
se aplicaron de fuerza cuando se originó la rotura de esta probeta. ¿Ya? Eso está todo, digamos, relacionado con los software que hay que se conectan a la máquina. Entonces aquí vemos a la derecha una probeta en estado original, en estado inicial, muy bien. Aquí ya cuando se está aplicando una carga, y fíjense cómo llega a la zona, ese proceso, y finalmente llegamos a la rotura. Si nosotros, como aquí nosotros vamos aplicando una cantidad de fuerza, podemos ir haciendo lo siguiente, que claro, que eso lo hace el software, pero antiguamente uno tenía que hacerlo más o menos a mano, va aplicando la cantidad de kilos, la cantidad de kilos sí lo entregaba a la máquina ya tenía un lector, como un reloj, donde indicaba la cantidad de kilos que estaba aplicando en tracción, y uno tenía que ir midiendo el alargamiento que iba sufriendo la probeta. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacía uno? Llegaba a hacer, acá colocaba los esfuerzos y aquí las deformaciones en el eje de la Y. En el eje de la X las deformaciones y acá arriba iba la tensión normal, que en el fondo era la fuerza que está actuando sobre el área. La fuerza que la entregaba la máquina y el área que es conocida porque las probetas tienen un diámetro determinado. Entonces, si nosotros calculamos el área de una probeta circular, era pi de cuadrado cuarto, ¿no es cierto?, nos da el área, y la carga, el P, lo daba la máquina. Entonces yo podía ir viendo, en la medida que iba cambiando la carga, como el área era constante, yo iba cambiando iba viendo la carga, iba marcando distintos puntos acá en la gráfica, y a cada punto le correspondía una deformación. Es decir, le apliqué, por decir algo, 100 kilos, y cuando iban a los 100 kilos, la probeta se alargó tanto. Entonces eso yo lo iba marcando acá. Finalmente, tirando todos esos datos a un sistema de ejes de X e Y, aparece esta curva como la curva del acero. Y fíjense que aquí ocurre una cosa bastante interesante. Toda esta zona que está en este punto, desde acá, lo voy a marcar acá al lado, ahí, hasta ahí, toda esa zona se llama límite elástico. ¿Ya? Es decir, si yo, por ejemplo, empecé a aplicar carga y la probeta sigue deformando, y llegué, por ejemplo, a aplicar esta carga, creo que acá está el límite elástico. Si yo aquí, por ejemplo, llevaba aplicado, por decir algo, 300 kilogramos, por dar un número, 300 kilogramos de fuerza, ¿ya? Y llevaba aquí esta deformación. Si yo estos 300 kilogramos que marcaba la máquina lo empezaba a disminuir, es decir, interviniendo la máquina, empezaba a quitarle la carga, 300, 250, 200, qué sé yo, fíjense que el acero volvía a su longitud inicial. Es decir, en esta zona, el acero se comportaba en forma elástica. Yo le aplico carga y se la suelto y vuelve a estar tal como estaba. Es decir, le saqué la carga y miro el acero y la probeta de acero no ha sufrido ningún cambio de longitud. Por eso se llama zona elástica. Pero, posteriormente, una vez que ya pasamos a la zona elástica, en esta curva, ya no es posible volver atrás y el acero quedó ya definitivamente deformado. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre acá? En esta zona como que hay una bajada. ¿Qué es lo que ocurrió? Como que se relajó la fuerza, bajó la fuerza, pero siguió aumentando la deformación. Si le seguimos aplicando fuerza, vamos a empezar a subir de nuevo, a subir, ¿ya? Y va a llegar un momento en que ya la fuerza ya no es
no es posible seguirle aumentando más fuerza, sino que llega un momento en que, aunque uno quiera aplicarle más fuerza, la fuerza se hace constante, sigue siendo constante, y finalmente sigue aumentando. Si ustedes se fijan, vamos para allá. Esto significa que acá abajo va aumentando la deformación, se va deformando el acero, y finalmente el acero llega a este punto, y aquí se produce la rotura. Ahí se produce la rotura del acero. Entonces, esta es la curva característica del acero. Y todos los materiales tienen distintas curvas. Vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, esa es la curva que se llama tensión-deformación. ¿Por qué tensión-deformación? Porque acá arriba, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, están las tensiones, o sea, están la fuerza partida por el área, y en el eje de las X, en la abscisa, están las deformaciones que se designan con la letra epsilon, una E. Entonces, este es un diagrama de tensión-deformación para el acero. Ahí está la tensión, ¿ya? Y la carga P debe ser axial. La carga debe ser axial. Es decir, la carga tiene que estar aplicada exactamente en el eje de la probeta. Pero ¿qué pasa con el hormigón? Lamentablemente no tenemos acceso al laboratorio de hormigón que tenemos en el instituto, pero llegará un momento en que podamos hacer uso de él, aunque ya no tengan el ramo. Igual, como hay una salita de clase ahí, podemos un día, si alguien se interesa, llegar a presenciar un ensayo de hormigón e ir viendo cómo se comporta el hormigón cuando le vamos aplicando carga. Aquí tenemos nosotros eso de caras pulidas arriba, después lo voy a explicar. Aquí tenemos una máquina, fíjense, que es similar, el principio es similar al que tenemos nosotros en el instituto. Tenemos una barra cilíndrica de hormigón que va a ser ensayada. Recordemos que la norma chilena, la 170, cambió. No sé si ustedes habrán visto la norma chilena de los hormigones, y si no lo han visto, yo creo que pronto la van a ver. Allí aparecen todas las clasificaciones de los tipos de hormigones. Y bueno, esa norma también indica la forma que deben tener las probetas para ser ensayadas. Las probetas son estándares, no es que yo llegue, se me ocurra hacer una probeta de cualquier diámetro y cualquier altura y punto. No, eso está todo establecido en la norma, te indican el diámetro y te indican la longitud. Bien, pues una vez que ustedes hicieron la probeta de hormigón, procedemos a ensayarla, y para eso colocamos la probeta en la máquina. La parte superior en la parte superior de ahí se ve que la probeta está separada de la máquina. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, claro, hay un espacio para que la probeta podamos ubicarla. Una vez que la ubicamos ya, el cabezal superior va a empezar a bajar y va a empezar a comprimir la probeta. Y si ustedes miran la probeta, se dan cuenta que aquí ya la probeta colapsó, llegó a la rotura. Cuando comienza el colapso, si este equipo está conectado a un computador, a un software, perfectamente podemos saber cuál fue el límite de rotura del hormigón. Entonces, como yo voy a conocer la rotura del hormigón, la puedo cotejar, ¿no es cierto?, como mandante. Yo mandé a construir una obra y yo pedí que el hormigón me aguantara una cierta cantidad de kilos por centímetro cuadrado. Entonces, al ensayar esta probeta, si me da lo que yo estaba pidiendo,
perfecto, se recibe el hormigón. Y si no, no se recibe, no. ¿Y qué significa no recibir? Significa generalmente demoler, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, acá se ve, por ejemplo, la máquina, son máquinas que normalmente están dentro de un gabinete por razones de seguridad, ¿no? Para evitar que puedan haber proyecciones de partículas cuando la probeta comienza a fallar. Y al costado está el computador que está conectado a la máquina y que va a ir entregando los datos como el diagrama de tensión de formación que vimos hace un par de segundos. ¿Por qué las caras pulidas? Nosotros, bueno, ustedes creo que ya vieron ese tema de los momentos, cómo se origina un momento, ¿no es cierto? Si yo tengo una probeta, la probeta tiene que tener la cara absolutamente plana. Plana, pero digamos que horizontal, ¿ya? Plana horizontal. ¿Por qué? Porque resulta de que la tensión, que es igual a la carga aplicada sobre el área, aquí la presión, perdón, en vez de presión hablemos de fuerza, ¿ya? Fuerza. La fuerza tiene que ser perpendicular al área. Entre la fuerza y el área tiene que haber un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo en el eje axial, a ver, vamos a hacerla más. Yo aplico la fuerza en el centro de la probeta. Ahí lo tengo, ¿ya? Esta va a ser mi fuerza F. Y si yo mido la aplicación de la fuerza con respecto al área, aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. Ese es el requisito indispensable para hacer un ensayo de compresión. Si la fuerza aplicada no cumple los 90 grados con respecto a la superficie, entonces el ensayo está mal hecho y me va a entregar datos que no corresponden a la realidad. Va a salir información distorsionada. Como estas probetas son fabricadas al tomar una muestra de hormigón, se fabrican. En el ITR nosotros teníamos algunas probetas por ahí que podíamos haber ensayado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si tuviéramos que, voy a exagerar un poco acá, supongamos que la cara presenta algunas irregularidades o tiene alguna, no está absolutamente perpendicular a la fuerza, lo primero que yo tengo que hacer es, tengo que pulir esta cara, dejarla, ya, tengo que, en el fondo, sacar todo eso y dejarla horizontal. O sea, tengo que producir un desbaste. Eso se llama desbastar la probeta. Y es muy frecuente que las probetas tengan que ser desbastadas para que se origine esto, de que la fuerza y el ángulo son de 90 grados. ¿Ok? Una fuerza no puede actuar en ángulo. O sea, si yo tengo que mi probeta, por ejemplo, voy a exagerar un poco con la cara superior, me quedó así cuando la fabriqué, con esa cara así inclinada, y yo aplico la fuerza, ¿ya? Aplico la fuerza, entonces ¿qué es lo que ocurre acá? Que la fuerza no está actuando a 90 grados en el área, entonces
aquí se está produciendo una componente, aquí está actuando parte de la fuerza. Si esta fuerza es F, entonces nosotros sabemos que una fuerza, si está actuando acá en el eje, va a tener solamente, si yo le llamo esta fuerza F, también podría llamarla fuerza Ni, porque está justo en el eje Y y no tiene componente. Pero si yo tengo un eje, ¿cierto? Y tengo una fuerza, voy a exagerar un poco la inclinación, supongamos que la fuerza está actuando acá, entonces esta fuerza que yo estoy aplicando va a tener, ¿no es cierto?, una componente acá, ahí, y va a tener otra componente acá, ¿ya? Tiene dos componentes. Entonces, la carga se va a dividir en una fuerza que va a estar en el eje X y en una fuerza que va a estar en el eje Y. Por lo tanto, la fuerza que le voy a aplicar no es la fuerza total la que le estoy aplicando a la cara, porque está inclinada. Le estoy aplicando solamente una parte de la fuerza, porque esta fuerza se dividió en dos, en una Fx y en una Fi. Y tal vez el Fi va a ser la que está actuando en esta carga, entonces va a ser una parte de la carga nomás y por lo tanto los resultados no me van a dar a mí una información auténtica. Ahora, con respecto al concreto, al hormigón, el acero ya dijimos que podía trabajar, lo podíamos estirar y podía volver a su punto original, o simplemente quedar con una deformación permanente y por último podría llegar a la rotura. Ya, un perfil de acero, entonces depende de la carga que le aplique yo, podría, si se le suelto esa carga, volver a como estaba originalmente su característica de longitud, o si me pasé de una cierta magnitud de la carga aplicada, ese acero probablemente quede deformado en forma permanente y no hay nada que hacer ahí. ¿Ya? Esa es la característica de ductilidad que tiene el acero. ¿Ah? Se puede manejar, se puede contraer, se puede alargar. En cambio, nosotros tenemos el caso del hormigón. En el hormigón, es un material que no trabaja en absoluto a la tracción. Y eso que les quede claro. El hormigón no trabaja a tracción, trabaja solamente a compresión. ¿Y por qué no trabaja a tracción? Porque no funciona así. Pues. Al traccionar un hormigón se va a cortar. El hormigón está destinado a trabajar por compresión, es decir, al aplicarle fuerzas, puede aguantar perfectamente fuerzas, por ejemplo, una columna de hormigón, ¿ya? Yo tengo ahí una columna de hormigón y acá arriba le puse una viga, está soportando una viga, qué sé yo. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta estructura tiene un peso esa estructura, ¿ya? Y ese peso está siendo aplicado sobre esta zona de la columna de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo esta columna la saco de ahí, yo quisiera hacer, por ejemplo, un diagrama cuerpo libre y desmantelo ese sistema, saco la columna para analizar qué es lo que está pasando en ella, voy a encontrar que en esta parte, de acá, debido al peso de esa viga que tiene en la parte superior, hay una serie de fuerzas que están actuando, ¿ya? Y como resultado de todas esas fuerzas, en el fondo, yo no trabajo con todas ellas, sino que en el fondo yo puedo sacar una resultante y trabajar solamente con una sola, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo queda mi columna? Para de repente hacer algún tipo de cálculo, yo digo, mi columna entonces quedó de esta manera.
quedó así, y acá quedó con una fuerza. ¿Ya? Que esta sería como la fuerza resultante de todas esas fuerzas chicas. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Esta columna de hormigón está siendo comprimida. Fíjense que esta fuerza está actuando hacia abajo. El peso de esta viga está actuando hacia abajo, por lo tanto está comprimiendo la cara superior de la columna. Y tiene que haber una fuerza contraria a esta fuerza resultante para que soporte esa columna, o sea, esa columna, y aquí aparece una fuerza también resultante que va a ser igual y opuesta a la fuerza que está bajando. Entonces, si esta fuerza acá abajo no existiera, entonces esta columna, ¿qué va a pasar? Esta columna se va a hundir. Se va a hundir y va a pasar que es hasta dónde, porque no había ninguna fuerza que tratara de sujetarla. Pero como este suelo previamente pacté, etcétera, etcétera, lo mejoré, porque yo sabía que le iba a aplicar al suelo en esa parte, acá abajo, le iba a aplicar una cierta carga. Esa carga, ¿de dónde venía? De acá, del peso de esta viga. Entonces yo mejoré mi suelo y yo sé, de acuerdo a los análisis de suelo y todo lo que hice, que este suelo me da la resistencia, entonces le aplico la carga y me encuentro con que esta columna queda súper paradita, no se hunde, porque la carga que le estoy aplicando hacia abajo es la misma que el suelo tira hacia arriba. Y si ustedes miran las fuerzas, las dos fuerzas que están actuando en la columna, que sería esta que está actuando hacia arriba y esta que está actuando hacia abajo, nos encontramos que la columna está actuando a compresión. Y no hay ningún problema con el hormigón, con la columna, porque esa columna, como es de hormigón y el hormigón trabaja bien a la compresión, no hay ningún problema. A no ser que la carga que estoy aplicando, el FR ahí arriba, debido al peso de la viga, sea tal que este hormigón del cual está fabricada esta columna, que el hormigón de esta columna sea de una resistencia inferior a la carga que le estoy aplicando, claro, ahí en ese caso esa columna va a fallar. Pero usted comprenderá que si yo sé que tengo que aplicar una carga FR a esta columna, entonces mi hormigón tengo también que diseñarlo con una fuerza igual o mejor que FR, para que aguante la compresión. ¿Ya? Entonces, el hormigón siempre va a actuar a la compresión. Siempre. A la tracción, no. Y si nosotros miramos acá la figura, el gráfico, en el gráfico acá no podemos compararla con la curva que tenía, por ejemplo, el acero. En el acero, tal vez acá abajo podría ser que si yo le aplico una cierta carga, porque aquí como que da la impresión que fuera este punto como una línea recta acá en el punto A, que fuera una línea recta ahí. Significaría que si yo le aplico una mínima fuerza al hormigón de compresión y le saco la carga, el hormigón volvería a su forma original. Pero eso es prácticamente insignificante. La curva aquí del hormigón me indica que yo le voy aplicando carga, ¿cierto? Le voy aplicando carga y a la medida que le aplico una carga, que están acá, en este lado van las cargas, y aquí en este lado están las deformaciones, en este lado acá abajo, acá. Entonces si yo le aplico una carga, me va a aparecer una cierta deformación. Entonces yo uno la carga, la uno con la deformación y encuentro un punto de la curva. Después aplico otra carga y me da esta deformación. Uno ese punto con esta deformación y me da ese otro punto. Y así voy construyendo mi gráfica del hormigón y finalmente adopta esa forma. Pero una forma donde progresivamente se va modificando la pieza de hormigón que estemos analizando, se va deformando, pero sin vuelta atrás. Va caminando hacia su rotura.
¿ya? Entonces, esa curva del hormigón, que quede clara que acá arriba este FC significa la resistencia a la rotura, y en este caso el hormigón, por ejemplo, se produce a 2 por 10 elevado a menos 6, 2 por 10 elevado a menos 6, o sea, son cifras pero insignificantes. Ahora, el hormigón tiene distintos comportamientos, ¿ah? Estas gráficas pueden ser distintas, ustedes buscan algunos textos y va a depender también del tipo de hormigón, del curado. Yo no sé si ustedes saben que las probetas de hormigón, las muestras de hormigón que se sacan, se hacen probetas, y esas probetas se curan 7, 14, 28 días. Entonces, si yo la probeta la saco, la desmoldo a los 7 días y la ensayo, me dará una resistencia, pero si ese mismo material que utilicé para la probeta, que la voy a ensayar a los 14 o a los 28, se dan cuenta que las resistencias también son diferentes. Es decir, en la medida que el fraguado tenga más duración, la resistencia también varía en el caso del hormigón, ¿ya? Y no sé si ya habrán visto ustedes la norma chilena 170, la modificada. Ya se acabaron cambió la designación de los hormigones. Antes hablábamos, por ejemplo, de un H30. Hoy día se ha introducido la letra G en la nueva norma. Y, por ejemplo, tenemos la G17. ¿Qué significa G17? ¿Por qué se llama G17? Porque su resistencia en megapascales son 17. O sea, el G17 tiene una resistencia de 17 megapascales, lo que es equivalente a aproximadamente 17 por 10, son 170 kilos por centímetros cuadrados. Esa es la resistencia que tiene un hormigón G17, o sea, grado 17. Que cada centímetro cuadrado de esa pieza que tengo yo de hormigón G17, cada centímetro cuadrado me soporta 170 kilos. Por supuesto que el G30 me va a soportar 30 megapascales. Y esto equivale a 300 kilos por centímetro cuadrado. Esto es resistencia. Resistencia del hormigón. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, una construcción, yo necesito que el hormigón sea G30, porque tiene que aguantarme 300 kilos por centímetro cuadrado el hormigón que necesito, porque sobre esa pieza de hormigón yo tengo 300 kilos que están actuando encima. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno, eso sería por hoy. Algunas características de la madera. Y así, pues nos vamos a ir metiendo en esto, conociendo algunas características. Después ya vamos a empezar a hablar de estructura derechamente, cuando empecemos a ver qué tipo de estructuras hay, cómo se arman los distintos tipos de uniones, a lo mejor algún cálculo por ahí, en fin. Pero por hoy día quedamos acá. ¿Alguna consulta? Bien, pues agradezco su visita a clases. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Un abrazo para todos y todas. Dejo de grabar. Que estén bien. Nos vemos.
Chao, profe. Chao.